Ash. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos y amados hermanos? Buenas noches, amada Iglesia Jeruel, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar desde este medio, pues sabiendo que pues hasta el día de hoy sigue el Señor cuidando de nuestras vidas, ¿verdad? También, bueno, ustedes saben, ahora que tenemos algunos enfermitos por ahí, pues que sigamos rogando por nuestra hermana Sandra, por nuestro hermano Toño, también por Lore, la hija de nuestra hermana Isabel, y por todos aquellos que también, pues, en algún sentido pueden estar enfermos por alguna causa, ya no de COVID, sino cualquier otra enfermedad, pues también pues háganoslo saber a través del Facebook, del chat de nuestra iglesia, a través del WhatsApp, para que pues podamos orar por ustedes. También, bueno, pues este viernes tendremos, les recordamos que tenemos nuestra velada de oración, va a ser también bastante dinámica, queremos que haya devocional, queremos que dividirlo en algunas partes, nuestra velada, para que todos podamos orar, para que estemos en comunión y sobre todas las cosas que sea un tiempo de adoración a nuestro Dios. Es el principal objetivo que tenemos, mis queridos hermanos, para que todos pues asistan. Y si bien, bueno, no te has animado a asistir en otro tiempo, pues te invitamos a que vayas en esta ocasión. Si no sabes orar, bueno, no te preocupes. Ahí puedes estar escuchando las oraciones de cada uno de nosotros y las puedes estar siguiendo, y con el tiempo también tú puedes poner tus peticiones delante del Señor para que pues todos estemos orando también por ti. Pues muy bien, pues vamos a dar inicio ahí a nuestro estudio. Ya hemos enviado nuestro bosquejo, ¿verdad? Que lleva por título ahí la enfermedad, un origen espiritual, ¿verdad? Y quiero iniciar diciéndoles a ustedes, ¿te has preguntado tú en alguna ocasión por qué hay patrones de conductas hereditarias en las familias o en las personas? Como que la abuela se divorció, mis papás se divorciaron, mis hermanos también se divorciaron, bueno, y yo estoy a punto de hacerlo también, ¿verdad? Hay otro patrón hablando de otras personas, no estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? Estoy solamente esquemas que se dan, ¿verdad? Hay otro patrón, el patrón de las enfermedades, en donde el abuelo fue diabético, el papá fue diabético y resulta que también la persona o el nieto también es diabético. Pero hay otro patrón también que se da en cuanto al patrón, el patrón en cuanto a los vicios. Resulta que el abuelo fue alcohólico, el papá también fue alcohólico, y pues también algunas personas de la familia son alcohólicas, y pues dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas circunstancias de adversidad en la familia? Y bueno, pues la explicación más lógica cuando viene toda esta situación, una explicación lógica y también científica, se le atribuye a los factores hereditarios o hábitos alimenticios en el caso de las enfermedades. Pues es así, ¿verdad? Pero también a veces en el caso de los vicios, pues es la educación que obtuvieron en casa, las conductas que vieron de los padres, y esto, bueno, se va repitiendo en distintas generaciones en la familia. Esto es en cuanto a los vicios. Y en algún sentido, mucho o poco, esto puede ser verdad. Pero quiero decirte algo muy importante, aunque no lo creas, todo esto tiene un origen y fundamento bíblico. ¿Por qué razón te menciono esto? Y esto, aunque no creas toda esta situación, verdaderamente la Biblia nos aclara todos estos sucesos, y es muy sencillo. Para darte una idea, nada más un ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 14, habla claramente de un hombre que estaba paralítico. Este hombre era el paralítico de Betesda. Y dice la escritura ahí en Juan 5:14, y voy a permitirme ir al texto bíblico. Dice la escritura así:
Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, ¿sí? ¿Qué sucede? A veces hay ocasiones en que las enfermedades son el resultado de un grave pecado, como el caso de este hombre, de este paralítico de Betesda, donde después de 38 años de enfermedad, Jesús tuvo misericordia de él. No sabemos por qué, cuál fue su pecado, cuáles fueron las circunstancias, pero lo cierto es que 38 años este hombre vivió en la zozobra, en la desdicha, en la desolación, inclusive con la maldición de tener una enfermedad tremenda. ¿Cuál? Bueno, pues era paralítico. Pero resulta que aquí podemos ver que él después ya no fue paralítico, sino que ya caminaba erguido. Y esto en algún sentido espiritual pudiéramos pensar y considerar que cuántos de nosotros por años hemos vivido oprimidos por alguna circunstancia, por algún pecado, por algún problema, que a lo largo de nuestros días no nos ha podido ser librado, y que sin embargo cuando llegamos a los pies de Jesucristo te sientes totalmente ligero, porque el Señor tomó tu pecado, tomó tu carga, Él te liberó y te sanó. Entonces pudiéramos decir que aquí claramente Dios le exigió a la persona, ¿a quién? A este paralítico, ¿verdad?, que fuera al templo, y cuando lo ve en el templo ya lo ve prácticamente ya a una persona con fe. Bueno, pues está exigiendo el Señor que si nosotros tenemos fe no debemos de volver a pecar. Y entonces, ¿qué significa? Si volviéramos a pecar nosotros nos iría peor. Por eso le dice claramente al paralítico, después que le halló en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces Dios aquí le está exigiendo a este hombre que tenía que tener fe en él. ¿Para qué? Para que no le fuera peor después. Entonces podemos ver aquí claramente cómo es que el título de nuestro estudio hoy muestra que la enfermedad es en algún sentido un origen, tiene su origen en lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos al principio de los tiempos, Dios, en ese entonces Jehová, Él había sacado al pueblo de Israel de la opresión y de la esclavitud de los egipcios, y después de entregarles la ley a través de Moisés, cuando le entregó los 10 mandamientos allá en el monte, resulta que cualquiera que hubiera visto que había sido librado de la opresión de los egipcios, que después de haberle entregado directamente la ley para que Moisés la tuviera y bajara directamente con el pueblo, cualquiera pudiera decir, caray, pues el pueblo debe de ser obediente a los mandatos en agradecimiento de que pues Dios les libró de la opresión de los egipcios. Pero déjame decirte que no fue así. Y esto nos lleva al primer punto, en donde la enfermedad se da por la desobediencia de muchas personas, ¿verdad? ¿Por qué razón mencionamos esto? Porque guardar los mandamientos proporcionaba una manera en que Israel respondía ordenadamente a Dios con gratitud a través de todo lo que había hecho Dios por ellos. Entonces también al mismo tiempo el pueblo necesitaba obedecer para entrar y permanecer en la tierra prometida. Si tú vas al texto de Deuteronomio 4, verso 1, ahí en el Antiguo Testamento, en el quinto libro del Pentateuco, recuerda que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, dice ahí claramente en Deuteronomio 4, verso 1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dios le estaba dando instrucciones a su pueblo. ¿Para qué? Para que primero lo ejecuten, o sea, para que sean obedientes a él. Segundo, para que puedan vivir
dentro de esa tierra. Tercero, para que entren a la tierra prometida. Y cuarto, para que la poseen y puedan en su momento vivir en felicidad y armonía con sus familias. Entonces, ¿qué estaba tratando de decir Dios? Que estas instrucciones eran los mandamientos que resumen o resumían toda la ley moral de Dios y describían a su vez las obligaciones de Israel hacia Dios y sobre todo también pues a su prójimo, ¿verdad? Porque en todo caso solamente estos mandatos eran al pueblo de Israel. Pero ¿qué significa también esto? Que todos los pueblos del mundo estarían excluidos de estos mandatos y también pues no habría ninguna restricción y mucho menos disciplina o maldición para los pueblos que no fueran el pueblo escogido como Israel. Pues fíjate que no era así. Porque esto significa que Dios también le trajo estas exigencias directamente al pueblo de Dios ahora en el Nuevo Testamento, porque al momento de llegar mi Señor Jesucristo, entonces estableció también parámetros de disciplina en cuanto a las personas que no fueran obedientes a la ley. Entonces pudiéramos decir que cualquiera que lee el Antiguo Testamento y dice, bueno, pues estos mandatos eran para el pueblo de Israel. No, pero no solamente era para el pueblo de Israel, sino que para todos los creyentes en el mundo. ¿Por qué razón? Porque todos los creyentes en el mundo, a través de recibir a Jesucristo en su corazón, se hacen partícipes de sus promesas, pero también se hacen partícipes de las obligaciones que conllevan estas mismas restricciones que hace la ley para que tú recibas las mismas promesas de Dios. Entonces, no solamente eran unas exigencias para el pueblo de Israel, sino eran exigencias también, y lo son, para el pueblo de Dios que hasta el día de hoy ha sido redimido a través de la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces podemos decir que Jesucristo afirma que estos mandatos abarcan a todos los creyentes y que para todos son obligatorios, inclusive para las personas que no conocen a Dios. Así de sencillo te lo voy a poner. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, aquí en Mateo, en el capítulo número 22, en el Evangelio de Mateo, ¿sí?, el primer libro del Nuevo Testamento, ¿sí?, dice la Escritura en el capítulo 22, versos 37 al 39, ahí está hablando mi Señor y Salvador Jesucristo, y está hablando precisamente del primer mandamiento, en donde Él asevera, y se puede decir, confirma lo que se mencionó en el Antiguo Testamento, cuando en Éxodo 20 se menciona que el pueblo de Israel tenía que adorar a Dios de todo su corazón. Y dice Mateo, en el capítulo 22, el Evangelio de Mateo 22, verso 37 al 39, dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se puede decir que lo que estaba diciendo mi Señor Jesucristo, repetimos, es un mandamiento no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo mundo. Más aún para aquellos que han y que ahora adoran a Dios y que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, el desobedecer, al no tener a Dios en primer lugar en nuestra vida, trae graves consecuencias para todos nosotros. Esta semana precisamente me había hablado una persona para decirme, ¿cómo es posible que al momento de tomar la cena del Señor, indignamente, el estudio que llevamos la semana pasada, decía la Escritura que habría muchos enfermos y debilitados entre vosotros cuando se toma la cena de forma indigna? Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque habrá personas que toman a la ligera la cena del Señor, y entonces estamos hablando de que no están considerando con una seriedad, con una solemnidad y con el debido respeto lo que Dios nos ha dado como promesa
y como privilegio de tomar la cena del Señor. Entonces la razón por la cual algunos creyentes a veces están enfermos y debilitados, y estoy diciendo algunos y no estoy mencionando a todos, es porque toman la cena indignamente, y asimismo el hecho de no considerar a Dios en primer lugar en nuestra vida provocaría que muchos estarían enfermos, inclusive traían consecuencias para una tercera y cuarta generación que veremos ahorita más adelante. Entonces, esto nos va a llevar a considerar seriamente lo que menciona precisamente Éxodo 20, del verso 1 al 5. Y dice así la Escritura, en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Escritura, iniciando por Génesis, y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero fíjate bien lo que dice el verso número 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el segundo punto al cual yo quería llegar. El segundo punto se trata de que las enfermedades llegan porque las personas son politeístas. ¿Qué es esto? Aquí en este verso, aquí en Éxodo 23, dice que no debemos de tener dioses ajenos delante de nosotros, delante de Dios, perdón. Este mandamiento prohíbe el que nosotros tengamos a muchos dioses, o sea, que seamos politeístas, que tengamos un Dios aquí, un Dios allá, y que tengamos muchos santos y a muchas personas que pedirles. En alguna ocasión me subí a un taxi, y el taxi, con esto de que hay inseguridad, pues resulta que tenía un santo y otro santo, tenía el cuerno de la abundancia, tenía a distintos ídolos, y tenía muchos ídolos alrededor del frente de su tablero, de su taxi. Y cuando yo vi todos esos ídolos que tenía ahí, yo le pregunté: oiga, pues ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el bueno? ¿O a cuál le pide usted? Y resulta que me dijo: pues yo le pido a todos, por si alguno falla. Entonces como que me dio risa, pero a la vez me puso a pensar, ¿qué significa esto? Y bueno, pues realmente él no creía precisamente en Dios, ¿sí? Después conoció a mi Señor Jesucristo, pero lo que estoy tratando de mencionar y explicar es que muchas personas son politeístas, y es lo que Dios precisamente prohíbe, el politeísmo. Y el politeísmo era lo que caracterizaba a todas las naciones en ese entonces, en tiempos del pueblo de Israel, y se caracteriza también hasta el día de hoy, que todo mundo tiene distintos dioses. Entonces, pudiéramos decir que Israel no debía de adorar ni invocar a ningún dios de otras naciones. Sin embargo, la gente pues lo hace, ¿verdad? Ahora, yo te puedo decir que Dios había ordenado que temiera solamente a Dios, y a él era el único que tenía que servir. Entonces, aquí esto también es aplicado para cada uno de los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, cuando llegó mi Señor Jesucristo. Y este mandamiento nos puede decir tres cosas. Lo primero es que la adoración del creyente debe de ser dirigido solamente a Dios, y no puede adorar a espíritus, ni a personas que hayan muerto, ni a ninguna cosa que esté en el cielo diferente a Dios. O sea que pudiéramos pensar que hay personas que adoran a los astros, a la luna, al sol, a las estrellas, ¿verdad? A los animales, a personas fallecidas, o adoran a una celebridad, o adoras a tu equipo de fútbol, o adoras a tu celular porque no puedes vivir sin él, o adoras a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí se puede decir que muchas personas tienen distintos dioses, pero no se percatan de eso. Pero te puedo decir una cosa: a quien adoras más es a quien más tiempo le dedicas. Así de sencillo. Dice Deuteronomio 4:19: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo
de todos los cielos. ¿Qué significa esto? Cuando dice aquí, porque Jehová tu Dios los ha concedido, significa que ha concedido a otros pueblos que no conocen al Señor, que no son escogidos. ¿Qué cosas? Bueno, el sol, la luna, la adoración de estas cosas. Pero no se le permite a aquella persona que cree en Dios, o sea, a ti y a mí, ¿verdad? Entonces, tener dioses ajenos al Dios de los cielos trae también graves consecuencias y enfermedades para otras personas. Ahí, número 2, los creyentes también deben de consagrarse totalmente a Jesucristo y solamente a Él. Y su palabra, que es revelada solamente por el poder de su Santo Espíritu, es quien debe de guiar al creyente. Como lo dice claramente Mateo 4, verso 4, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Y número 3 de lo que está mencionando o arroja este mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, habla precisamente de que los creyentes debemos de tener un propósito en la vida, de buscar única y exclusivamente al Dios de los cielos, porque Él nos ha dado la vida, porque Él nos da la buena salud, porque Él es el que nos impulsa hasta el día de hoy y obtenemos de Él todas las riquezas o todas las promesas que tiene para nosotros. Entonces debemos de confiar en que Él siempre va a proveer todo lo bueno y todo lo que necesitamos hasta el día de hoy. Como dice claramente el Salmo 119, verso 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los mandamientos de Dios representan los requisitos necesarios para agradar y hacer la voluntad del Señor. Y la promesa que dice aquí el Señor para aquellos que son bienaventurados es que gozamos de una felicidad plena, absoluta y total, sabiendo que en medio de las circunstancias que podemos vivir, que pueden ser de adversidad, estamos totalmente en una bienaventuranza, sabiendo que estamos en el hueco de las manos de nuestro Señor. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, las enfermedades por ser idólatras. En Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí claramente el Señor está dando una prohibición, ¿cuál? La de no adorar a otros dioses. O sea, ya no solamente no hagas imágenes, sino también dice que no debes de adorarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa en esta circunstancia? Que Dios está exigiendo que no debemos de adorar a ningún otro Dios. ¿Cuál? De los que están en el cielo, porque entonces, ¿qué significa? Aquí está diciendo claramente Dios que no debemos hacernos imágenes de lo que está en el cielo. O sea, Él mismo está reclamando y dice, no te hagas una imagen de mí como de tu Señor. No hagas una imagen o no hagas un cuadro. ¿Por qué razón? Porque Dios es demasiado grande para que se le represente en un altar, en un cuadro, en un pedestal o en una figura de yeso. Pero la gente en ocasiones se diseña a un Dios a su gusto y a su comodidad y quiere hacerlo conforme a como él cree que deba de ser Dios, ¿verdad? Y entonces quiere la exclusividad de solo ser escuchado y solamente ser atendido por su Dios. Por esa es la razón que lo tienen a veces en la puerta de su casa, en su jardín, a lo mejor en la sala, en el corredor, en su recámara. Ahí es donde tienen a su Dios, porque solo quieren ser escuchados y solamente quieren ser vistos y protegidos por su Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que una figura de yeso tiene el poder para protegerte de un ratero? ¿Protegerte de cualquier enfermedad? No. Solamente el Dios de los cielos, el Todopoderoso, el que es más grande para ser contenido solamente en una fotografía, en una imagen, en una figura de yeso o en un pedestal. Dios es más grande, es más poderoso.
Por ello es que dice aquí claramente, Éxodo 24, no te harás imagen. ¿Qué significa? Es imposible que alguna imagen o un cuadro de Dios represente verdaderamente la gloria y el carácter personal de Dios mismo. Es imposible que nosotros nos podamos dar una idea de lo que es Dios a través de mirar un solo yeso o de mirar una imagen de Dios mismo, cuando Dios es mucho más que solamente una imagen. Como dice claramente Isaías 40, verso 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Pregunta Isaías, y Dios mismo te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿cómo es que podríamos hacer una imagen de Dios mismo? ¿Lo haremos rubio, con pelo largo, con ojos claros, con barba? ¿Sí? ¿Con una cara sonriente? No podríamos hacer eso porque sería una abominación para Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque Dios es tan majestuoso, es tan puro, es tan trascendental, es tan santo, es tan inescrutable, que cualquier imagen de Él le ofende y disminuye su verdadero carácter y naturaleza y lo que ha revelado sobre sí mismo a través de su palabra. Entonces, no debemos de basar nuestros conceptos ni nuestro punto de vista en una imagen, y mucho menos en un cuadro, sino solamente debemos de basar nuestros conceptos en su palabra y en la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien Él y nosotros debemos de glorificar. Juan 17:3 dice así la Escritura en el Evangelio de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que mi Señor Jesús es quien da fe y testimonio a través de su palabra y su persona de quién es Dios, el Dios de los cielos. Y ninguna imagen podría contener la majestad, la grandeza del Dios Todopoderoso que está en los cielos y que puede habitar en tu corazón a partir de recibirlo, que tú te arrepientes de tu pecado. Todo lo anterior expuesto es para considerar lo que vamos a decir en el punto número 4, y con esto concluiremos. Las enfermedades por aborrecer a Dios mismo. Dice el verso número 5 de Éxodo 20. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿A qué? A las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Fíjate bien cómo dice, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, todas las malas actitudes de los padres, todas las irreverencias y malas acciones que han tenido los padres, resulta que los hijos son los que llevan la consecuencia de todos los pecados que pudiera tener algún padre. Los hijos y los nietos llevan la consecuencia de toda la circunstancia que ellos han vivido dándole la espalda a Dios y que no han querido considerar a Dios en sus vidas. Pero dice luego ahí el mismo verso: celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Recordarás que al inicio dijimos de que cómo es que habían cuestiones hereditarias y cómo es que se va pasando de padres a hijos. Si el abuelo se divorció, resulta que también sus padres se divorciaron y también la persona se divorció. Si una persona tuvo enfermedad, el abuelo tuvo la enfermedad de la diabetes, resulta que también los padres son diabéticos y resulta que algunos otros hijos también fueron diabéticos. Eso no tiene que ser así. Sin embargo, esto es por un mandato divino. ¿Por qué razón? Porque Dios así lo establece para aquellas personas que son rebeldes a su palabra. Pero dice ahí también en la tercera parte del verso, y lo leo completo para darle sentido: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Todas las personas que somos padres, todas las personas que son abuelos, todas las personas que serán padres y que son hijos deben de tomar en cuenta las malas y sus malas acciones por ser desobedientes a Dios, y tener siempre considerando esto. ¿Por qué? Porque si tú te has apartado de Dios, puedes traer graves consecuencias para tu descendencia, para tus hijos y para tus nietos. Y no estoy tratando de ser fatalista en esto. Esto lo dice Dios en su palabra. Yo sé que algunas personas nacen con algunos problemas físicos, pero son cuestiones divinas. Pero muchas personas nacen y tienen problemas de enfermedades sencillamente. ¿Por qué? Por las actitudes que han tenido en ascendencia a su segunda o su tercera generación hacia arriba. A lo mejor ahorita tú dices, caray, híjole, yo soy la tercera generación de tal persona que pudo haber sido rebelde y yo también voy a caer en el mismo esquema. Déjame decirte que no tiene que ser así. Tú puedes ser librado de estas cadenas de opresión, de estas cadenas de maldición, de estas enfermedades que manda directamente Dios para aquellas familias que han sido siempre idólatras. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, es muy sencillo. Tú tienes que primeramente arrepentirte de todos tus pecados. Tú tienes que rogarle a Dios ahí en algún lugar que tú tengas y pedirle perdón al Señor y decirle, bueno, pues hoy quiero ponerme en tus manos, Padre, y yo no quiero seguir teniendo este tipo de opresión y mucho menos que venga esta cadena de maldición para mi vida. Entonces, aquí tú puedes romper todo esto de tercera y cuarta generación, como si bien fue para el pueblo de Israel, también lo es en la actualidad. Entonces, nuestra conclusión es que si tú a lo mejor tienes algún problema de enfermedad, tienes algún pecado, tienes algún vicio, hoy puedes ser liberado. Y quiero invitarte a orar para que juntos, a lo mejor no lo tienes hoy, pero posiblemente llegue mañana o con el tiempo, o a lo mejor alguna persona que esté cerca de ti. Por ello es que debemos de hacer una oración, rogando al Señor para que nos libere de cualquier opresión, enfermedad, vicio, maldad o una cadena de maldición que pueda venir a nosotros. Oremos a nuestro Dios. Y dile ahí desde lo profundo de tu corazón, Señor mi Dios, hoy estoy aquí delante de ti, Padre. Quiero poner en tus manos este momento, rogándote, bendito Dios, que si bien algunas personas en mi familia han tenido problemas, han tenido enfermedades, su vida ha sido marcada a través de la separación, problemas inclusive de familias disfuncionales. Yo no quiero vivir eso. Yo quiero hoy pedirte perdón de mis pecados. Quiero arrepentirme de lo profundo de mi corazón y rogarte, Padre, que tú vengas a reinar dentro de mí. Yo quiero recibirte, bendito Dios, y quiero conocerte. Quiero tener un encuentro personal con Jesucristo y que tú, mi Dios, me liberes, me limpies, me purifiques y me hagas una persona nueva y renacida en la persona de Jesucristo. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor y mi único Salvador, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos, amados hermanos.